Él iba a morir pronto. Y él sabía que iba a ser brutal. La pregunta es, ¿cuál fue su motivación? ¿Qué es lo que pasaba por la mente de Jesús los días antes de su crucifixión? Por favor, abran sus Biblias en Marcos capítulo 14 mientras hablamos de el compromiso del verdadero Jesús. El compromiso es definido como la cualidad de dedicarse a una causa sin importar el costo. Y el compromiso es vital para la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Y la realidad es de que en muchas ocasiones nuestro compromiso es débil, y cuando esa es nuestra realidad, cuando nuestro compromiso es enclenque, entonces muy probablemente vamos a salir con excusas y vamos a estar indecisos, no vamos a estar enfocados. El compromiso viene como resultado de convicción, es resultado de lo que creemos. Y el problema es que muchas veces tenemos convicción, muchas veces tenemos claro lo que creemos, pero no tenemos motivación, ¿verdad? Así es de que déjame preguntarte en esta mañana para empezar, ¿estás comprometido con Dios? ¿Eres alguien comprometido para agradar a Dios? ¿Eres una persona que vive para agradarle con tus relaciones personales, con tus recursos, con tu tiempo, con tu vida? Y si ese es tu caso, entonces quiero que pienses, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva? Jesús era muy comprometido. Y el compromiso del Jesús verdadero era más grande que su inminente sufrimiento. Era más grande que el obstáculo que él pronto iba a tener que enfrentar. A este punto en el Evangelio de Marcos, Jesús ha hablado de su muerte una y otra vez. Él dijo que iba a ser maltratado y que iba a ser matado cuando llegara a Jerusalén. Pero también dijo que al tercer día se iba a levantar con poder de la tumba. Y ahora está más cerca esto. Ahora está solamente 2 días antes de su crucifixión y él sabe que esto va a suceder. Él sabe que esto se está acercando porque él conoce el futuro. De hecho, en el capítulo 13 de Marcos, él les da muchos detalles específicos a los discípulos acerca de lo que sucedería al final de los tiempos. Entonces obviamente Jesús sabría lo que habría de venir en solamente algunos cuantos días. Él sabía que los líderes religiosos estaban confabulando, estaban haciendo planes para arrestarlo. Pero él se mantuvo enfocado. Y aquí en el capítulo 14 de Marcos, el día miércoles de la semana de Pascua, de la Semana Santa, Jesús y sus discípulos están en la casa de un hombre llamado Simón. Pero su apellido, no su apellido, su sobrenombre era el leproso. El leproso. Ahora, en aquellos días los leprosos no interactuaban mucho con las personas de la sociedad porque la lepra es contagiosa. Y además las personas leprosas eran consideradas espiritualmente impuras. Entonces, muy probablemente el Señor a estas alturas, él ya había sanado a Simón y por esa razón él está en su casa y sus discípulos y otras personas. Pero es curioso que le continúan diciendo a este hombre el leproso. Y es que tú y yo sabemos por qué razón esas cosas suceden, ¿verdad? Hay algunos sobrenombres que se quedan para siempre. ¿Has visto cómo le dicen a una, le hablan a una persona y le dicen, ahí viene el flaco y llega el gordo? O ahí viene el gordo y viene llegando el flaco. Hay algunos sobrenombres que se quedan. Bueno, Simón tenía por sobrenombre el leproso, aunque ya no tenía lepra.
Pero ese no es el punto. El punto es que Jesús estaba comiendo ahí y mientras lo estaba haciendo, algo muy interesante sucedió. Una mujer llegó hasta el lugar en donde estaba el Señor con una botella de un perfume muy caro y derramó por completo el perfume que ella traía a los pies del Señor y empezó a lavarle los pies a Jesús con sus cabellos. Pero los discípulos se enojaron y empezaron a criticarla porque estaban ellos pensando que esta mujer estaba desperdiciando ese perfume. Ellos decían que en lugar de estarlo desperdiciando de esa manera, debería de vender el perfume y darle el dinero a los pobres. Pero mira la respuesta de nuestro Señor en el versículo 6 de Marcos 14. Les dice: déjenla en paz. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Entonces Jesús entendía que su sufrimiento estaba cerca. Él sabía que iba a morir una muerte dolorosa. Y la pregunta es: ¿por qué lo hizo? Bueno, a través de todos los evangelios se hace evidente que Jesús tenía un compromiso muy fuerte. Y para empezar, Jesús estaba comprometido a su misión. Después de que Jesús le dijo a las personas en esa casa que el perfume que estaba siendo derramado sobre su cuerpo era la preparación de su cuerpo para el entierro, Él les continúa diciendo en el versículo 9: les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Entonces sí, ella se va a hacer una mujer muy famosa, pero ese no es el punto. El punto no es que lo que ella ha hecho por Jesús va a quedar escrito ahí para siempre. Eso es algo que nos debe de motivar, pero ese no es el punto. El punto es que la misión de nuestro Señor era proveer salvación para todos. Jesús no solamente estaba preocupado por proveerle salvación o proveerle algo a los pobres. Él tenía el deseo de que cada persona en este planeta tuviera acceso a la vida eterna. Y esa era la misión del Señor. La misión, el plan de Dios es salvar al mundo por medio de Jesús. Y a Jesús no le importó el sufrimiento. Él consideró esa misión como algo por lo cual valía la pena inclusive entregar la vida. Su misión era dar su vida en rescate por muchos, judíos y gentiles por igual. Y eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Jesús murió de acuerdo a las Escrituras. Él fue sepultado y al tercer día Él venció la muerte. Y como nosotros ya sabemos, después de algunos pocos años, ahora sus seguidores estaban proclamando las buenas nuevas por todo el mundo. Y María fue parte de ello. Ella fue usada por Dios. Dios la usó para preparar el cuerpo de nuestro Señor, a fin de que Él pudiera cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Su cuerpo necesitaba preparación para el entierro. Porque pronto Jesús sabía que eso iba a suceder. Pero antes de llegar a la tumba tendría que enfrentar la cruz. Tendría que enfrentar el juicio de Dios completamente sobre él.
Pero él se mantuvo enfocado. Se mantuvo enfocado porque tenía un compromiso con su misión, y también Jesús estaba comprometido a edificar su iglesia. Sabes, la iglesia ha estado en el mundo por alrededor de 2000 años. Y el trabajo redentor de Cristo Jesús es esencial para la existencia de la iglesia. Básicamente, sin la muerte, sin la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, no habría iglesia. Y Jesús lo sabe, y por eso Él estuvo dispuesto a tomar este terrible castigo sobre su cuerpo. Pero el día antes de su muerte, el día jueves, Jesús buscó un lugar para celebrar la Pascua. Vamos a leer lo que dice el versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Ahora, si queremos tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo aquí, necesitamos tener un buen entendimiento de la celebración que está Jesús y sus discípulos celebrando. Ellos estaban celebrando la Pascua, y la Pascua no es otra cosa más que un memorial. Es un recuerdo, es un evento en el que buscan recordar algo que Dios hizo. Y esto tiene que ver con lo que Dios hizo con el pueblo de Israel para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Y en memoria de eso que el Señor hizo, en memoria de que el Señor salvó de la última plaga a cada hijo primogénito de las familias de Israel, en honor a eso celebran la Pascua. Todos los hijos primogénitos de Egipto murieron. ¿Y cómo fue entonces que los hijos de los israelitas, que estaban en el mismo lugar por donde el ángel de la muerte pasó, cómo fue que ellos no murieron? Bueno, Dios les dio instrucciones. Tendrían que matar un cordero. Y lo hicieron. Y embarraron de sangre las entradas de sus casas, y el ángel de la muerte no entró a sus hogares. Eso es lo que recordaban, eso es lo que recuerdan todavía los judíos en la Pascua. Y muchos siglos después, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace aparición en la escena mundial. Y Él va a entregar su vida por muchos. Y está comiendo su última comida de su vida. Todo esto Él lo sabe. Y eso es lo que tenemos que considerar durante todo este mensaje. Algunos de nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, y eso nos da cierta paz. Jesús sabe que mañana es el día. Es su última comida antes de ir a la cruz. Y tomó el pan, dio gracias, lo bendijo e invitó a sus discípulos a comer. E hizo lo mismo con el vino. Ahora Marcos no lo menciona, pero Lucas en su evangelio lo hace saber. Después de que Jesús comió la última cena con sus discípulos, les dijo: hagan esto en memoria de mí. Y por eso nosotros participamos de la Santa Cena cada primer domingo del mes. Lo hacemos en memoria. ¿En memoria de qué?
De que el ángel de la muerte no mató a nuestros primogénitos. No, nuestra Pascua es todavía mejor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue entregado a nuestro favor para que tuviéramos vida. Y eso recordamos al participar de la Santa Cena. Es un recordatorio del regalo, de la salvación que tenemos, de el pecado y sus consecuencias a través del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Él dijo: este es mi cuerpo, cómanlo. Esta es mi sangre, bébanla. Encuentren en mí su provisión, encuentren en mí su sustento. Recuerden. Cada primer domingo del mes, en nuestro caso, tenemos que recordar lo que Jesús hizo por nosotros, porque esta verdad es lo que nos va a sostener en los momentos oscuros de la vida. Esta verdad es lo que nos va a mantener de pie cuando vengan las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, la enfermedad, la pérdida de un ser querido. Recuerden lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos ha amado y tenemos que encontrar espacio en nuestra mente para que esto se quede muy grabado. Tenemos que recordarlo y recordarlo y recordarlo, porque muy constantemente nuestra tendencia es olvidarlo. Jesús le está diciendo a sus discípulos: recuerden lo que estoy haciendo, recuerden que lo estoy haciendo porque los amo. Él fue matado en nuestro lugar. Él murió por la iglesia. Y ahora nosotros como iglesia podemos experimentar el nuevo pacto. Sí, la iglesia participa, experimenta hoy en estos tiempos el nuevo pacto. Y eventualmente el pueblo de Israel también lo experimentará. Pero todas estas son solamente buenas noticias. Porque Jesús resucitó, no solamente murió, Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces por eso son buenas nuevas, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y de la misma manera que Él ha establecido su reino en nuestros corazones, un día el Señor vendrá y establecerá su reino sobre esta tierra. Y en ese día glorioso, cuando eso suceda, vamos a celebrar la Pascua con el Señor. Vamos a sentarnos a la mesa con el Señor. Mira lo que dice el versículo 25. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. No volveré a beber del fruto de la vida hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús va a establecer su reino sobre esta tierra. Y vamos a celebrar su victoria. Vamos a celebrar su victoria sobre la muerte. Vamos a celebrar su victoria sobre el pecado. Vamos a celebrar su victoria sobre el mismo Satanás. Además, Jesús estaba comprometido a la voluntad de su Padre. Después de celebrar la última cena, Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y se llevó a los que se había llevado anteriormente al monte de la transfiguración. Se llevó a estos que eventualmente se convertirían en líderes de la iglesia. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan con él para orar. Mientras él estaba orando, nota lo siguiente:
se puso muy ansioso y triste. Este fue un momento muy crucial para la misión de nuestro Señor. Y es que es posible estar tan triste que el futuro se mira sin esperanza y que uno se queda sin saber cómo actuar. Y si tú has experimentado algo como esto, tú sabes lo que se siente. Pero Jesús peleó en contra de los efectos de aquellos sentimientos horribles. Mira de la manera que él peleó en el versículo 35, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, Padre mío, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él luchó, clamando por ayuda a su Padre en el cielo. La copa que habría de beber son los sufrimientos que iba a enfrentar en las próximas horas. Y el sufrimiento, el dolor físico que iba a experimentar, el abandono de sus amigos. Y la lejanía del Padre cuando el pecado de toda la humanidad estuviera a sus hombros, sobre sus hombros, lo hicieron sentir mucha angustia. Él estaba en dolor. Y mientras tanto, los discípulos que él llevó para orar con él, sus colaboradores, sus compañeros de ministerio estaban dormidos. Ellos no tenían ni idea. 3 veces el Señor va y los despierta y les dice: no van a orar conmigo. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Ahora nota cómo el Señor terminó su oración. No se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, el Señor terminó con su oración decidido a cumplir la voluntad de su Padre. Y le pidió al Padre ayuda para tener éxito mientras bebía esa copa tan amarga. Básicamente lo que él está diciendo es: mientras bebo esta copa, no me permitas fallar, no me permitas claudicar. Porque quiero cumplir con tu misión. Y sí, él tenía que morir. No había opción. Satanás no lo puso en esa cruz. Los hombres no lo pusieron en esa cruz realmente. Era la voluntad del Padre que él fuera colgado y muerto en esa cruz. Y sí, lo has escuchado bien. Dios, el Padre, lo quería a él muerto. Pues es la única manera en la que la humanidad puede encontrar salvación. No hay otra manera. Y de la misma manera que Jesús está comprometido con el Padre, Jesús estaba comprometido a su identidad. Después de orar en el Getsemaní, Jesús fue arrestado por una multitud de personas enviadas por los líderes religiosos.
Y ellos llevaron a Jesús frente al sacerdote principal para un juicio. Todo era completamente ilegal, pero no importó. Así sucedió. El asunto es que en ese juicio no encontraron nada malo con Jesús. No encontraron que hubiera él hecho alguna cosa mala. Y después de estar buscando cómo lo acusaban, el sacerdote principal se levanta y se pone enfrente de todos y le pregunta a Jesús: ¿no vas a responder a estas acusaciones que se hacen en tu contra? Pero el Señor Jesucristo se mantuvo en silencio y no dio ninguna respuesta, porque ninguna de las preguntas anteriores valía la pena responder. Eran preguntas irrelevantes. Hasta que en el versículo 61, la segunda parte, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito? Esta es una pregunta legítima. Esta no es una pregunta que tiene que ver con lo que has hecho. Esta es una pregunta que tiene que ver con quién eres. Y cuando ellos le preguntan quién eres, entonces él no se puede quedar callado. Dice: sí, yo soy, dice Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Esa es la pregunta que se debería de responder. Jesús entiende su identidad. En otras palabras, Jesús les dice: sí, soy yo, soy igual a Dios, soy coigual con Dios y me voy a sentar a la derecha de Él para reinar con autoridad por siempre y siempre. Ese fue un momento glorioso para Jesús. Ese fue un momento maravilloso para Jesús. Ese fue el momento en el que Él enfrentó a la cruz. Porque después de que Él dice estas palabras, el sumo sacerdote grita: blasfemia, blasfemia, blasfemia. Y un blasfemo merecía la muerte. La única pregunta que él respondió es la pregunta que lo llevó, es la respuesta que lo llevó a la cruz. Pero él estaba listo. Él estaba dispuesto a enfrentar la cruz con dignidad. Él sabía que esas palabras le iban a causar la muerte, pero él estaba comprometido y fue acusado de blasfemia porque dijo ser igual a Dios, y por eso lo mataron. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se comprometió de esa manera? Déjame responderlo. El compromiso del Jesús verdadero es motivado por amor. Jesús vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar, no a quitar. Él vino a perdonar. Él vino a bendecir. Él vino a entregarse por completo como un regalo de vida. Jesús vino para amar. El motivo fue y sigue siendo amor. Y tenemos que aprender de Él. Esa es nuestra meta, ser como Él.
Nuestra motivación para todo lo que hacemos debe de ser el gran mandamiento: amar a Dios con todo lo que somos y sobre todo lo que valoramos, y amar a las personas. Esa debe de ser nuestra motivación. Y si no somos motivados de esa manera, entonces no nos vamos a comprometer. ¿Por qué razón? Hay personas que saben, que creen, que tienen Biblia, teología en su cabeza, pero no tienen compromiso. Tal vez no han experimentado el amor de Dios, porque el amor de Dios es la motivación de aquel que se compromete con Él. Si nuestra motivación no es el amor, entonces no nos vamos a comprometer a nada de lo que en la vida realmente vale la pena. Piensa que vale la pena. ¿Tu familia vale la pena? ¿Tu esposo, tu esposa vale la pena? ¿Tu legado en esta tierra vale la pena? ¿Tu servicio al Señor? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tus negocios? ¿Tu casa? Dime que vale la pena. Algunas veces estamos comprometidos con lo que no vale tanto la pena. ¿Y cuál es el problema? La motivación es muy equivocada y la motivación no nos ayuda a comprometernos con lo que es realmente importante. La motivación adecuada nos va a ayudar a comprometernos con las prioridades que debemos de tener como creyentes. Y si tú estás pensando, no, yo en ninguna manera puedo comprometerme de esa manera, déjame decirte, te entiendo, sé que esa es la realidad de cada uno de nosotros, sé que es la manera como estamos acostumbrados a vivir, sé que es el modelo que esta sociedad nos presenta, y no es algo que enfrentas tú solo. El día de ayer me pasó algo bien curioso en la madrugada. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Muchas veces es porque uno come mucho, muchas veces es porque uno está teniendo pensamientos obsesivos, y muchas veces simplemente es un sueño profundo y no necesariamente significa nada. Lo que te voy a decir no significa nada para ti, ¿ok? Nada. Pero tuvo un valor muy importante para mí. Creo que después de ese sueño tuve otro sueño en donde no dejaba de llorar. Y cuando me desperté llorando. Soñé que no era este lugar, era un lugar diferente, pero en el que iba a hacer lo que hago, que es predicar la palabra de Dios. Y llegué y no tenía nada preparado. Nada. Se me perdieron mis papeles. Se me perdió el aparatito. No tenía nada que decir. Y en ese momento de angustia, de ¿qué voy a hacer? Yo creo que pasé al siguiente sueño en donde estoy llorando. Y luego llegué a despertarme llorando. E inmediatamente me pongo a examinar mi corazón. Digo, si estás llorando en un sueño, es un sueño nada más, pero despertarte y seguir llorando, seguir sintiendo y tener claridad en el por qué te hace pensar. Y me puse a examinar mi corazón y
me di cuenta que me sentía en ese sueño muy angustiado, muy afligido, muy avergonzado por tres posibles razones. Una de ellas, soy muy orgulloso y no quiero fallar delante de la gente. La otra de ellas es, ¿por qué razón no preparé nada para compartirle a las personas? La última razón es, me sentía avergonzado delante de la presencia del Señor por no estar preparado para hacer lo que debería de hacer. Y en mi tiempo de oración, yo estaba convencido que eran más la primera y la segunda las razones por las que me sentía miserable. Porque me importa mucho mi yo y me importa mucho lo que ustedes digan de mí, pero no necesariamente me importa tanto la gloria de Dios. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación para venir a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación para servir en la iglesia? ¿Cuál es tu motivación para hablar del evangelio con tu prójimo? ¿Cuál es tu motivación? No le pude decir a Dios con toda honestidad, mi motivación eres tú. No lo pude hacer. Tuve que decirle, Señor, que mi motivación venga de ti. Por eso te entiendo, pero no soy el único, hay otros más pesados. Déjame platicarte cómo se termina el capítulo 14 de Marcos. Si tú estás pensando, soy un desastre, he hecho muchas malas cosas a otros, he tomado muchas malas decisiones en la vida. Bueno, antes de llegar a conclusiones, quiero que por un minuto pienses y consideres lo que te voy a decir acerca de cómo termina este capítulo en Marcos. Los últimos versículos son dedicados para explicar el comportamiento de un hombre que vivió ya a estas alturas alrededor de 3 años con Jesús, un hombre que el Señor lo escoge para que esté cerquitas con él, para que aprenda de él, para que esté expuesto en la transfiguración a la aparición de Moisés y de Elías, un hombre al cual el Señor le habló y le dijo, sígueme y te voy a hacer pescadores de hombres. Un hombre que era valeroso en su propia opinión y decía, no va a pasar eso, yo te voy a defender. Ese mismo hombre, el líder de los discípulos, negó al Señor 3 veces. Y si yo hubiera sido Jesús, y mi gallo pecho colorado se me echa para atrás así, no, ¿sabes qué? Yo no voy a morir por esta pedacera. No pienses en Pedro, piensa en ti. Él sabe quiénes somos. Él sabe cómo actuamos. Él sabe qué hacemos y qué no hacemos que debemos de hacer. Aún así, todavía podía haber dicho, no, ¿sabes qué? Siempre no, olvídense de todo lo que dije. Yo no voy a morir por... No, aún así, él continuó en su compromiso de entregar
su vida. Y aunque Pedro le negó 3 veces, Jesús murió por él. Jesús lo amó. Jesús le dio una segunda oportunidad. Y déjame decirte la razón. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos ha amado. ¿Cómo vas a responder a eso? Así es de que sí, ciertamente, a lo mejor has hecho muchas cosas malas. La verdad es que todos las hemos hecho. Pero en Jesús ahora tenemos el poder de hacer compromisos por amor que nos permitan vivir para la gloria de Dios, que nos permitan vivir para sus propósitos. La pregunta es, ¿estás listo para creer en Jesús? Y si ya eres creyente, ¿cómo está tu compromiso con el Señor? ¿Cómo está tu compromiso con su misión? ¿Cómo está tu compromiso con su iglesia? ¿Cómo está tu compromiso con la voluntad del Padre? ¿Cómo está tu compromiso con tu nueva identidad en Cristo? Pónganse de pie, por favor.